Durante mucho tiempo, cuando escuchamos la palabra Neandertal, una imagen automática aparece en nuestra mente. Un ser torpe, violento, cubierto de pieles, más cercano a un animal que a un ser humano. Esa imagen no nació de la ciencia, nació del prejuicio. Durante siglos, la historia fue escrita por los sobrevivientes, y los neandertales no lo fueron. Pero hoy, gracias a la arqueología, la genética y el estudio detallado de sus restos, sabemos algo inquietante. La imagen clásica del neandertal es profundamente injusta. Los neandertales primitivos no fueron una versión fallida de nosotros. No fueron un error en el camino de la evolución. Fueron otro tipo de humanidad, un linaje que habitó Europa y Asia Occidental durante más de 300.000 años. Un tiempo inmenso, mucho más largo del que nuestra propia civilización lleva existiendo. Mientras los glaciares avanzaban y retrocedían, mientras los paisajes se volvían cada vez más hostiles, ellos resistieron. Y no lo hicieron escondidos, lo hicieron enfrentando directamente al mundo. Vivieron en un entorno donde el frío podía matar en horas, donde la comida no estaba garantizada, donde cada sonido en la oscuridad podía anunciar la muerte. Aún así, formaron grupos estables, transmitieron conocimientos, criaron hijos, cuidaron a los heridos. Eso no es simple supervivencia animal, eso es vida social compleja. La pregunta entonces no es si los neandertales eran inteligentes. La pregunta real es, ¿por qué insistimos tanto en verlos como inferiores? Tal vez porque reconocer su humanidad nos obliga a aceptar algo incómodo. Que la evolución humana no fue una carrera con un solo ganador, sino un experimento lleno de posibilidades. Los neandertales no vivieron en los márgenes de la historia humana. Vivieron dentro de ella. Caminaron los mismos valles. Respiraron el mismo aire. Miraron el mismo cielo. Y durante miles de años fueron tan humanos como cualquier otro. Para comprenderlos de verdad, debemos dejar atrás la caricatura. Debemos acercarnos a ellos no como observadores modernos, sino como visitantes de su mundo. Un mundo donde el cuerpo era la principal herramienta, donde la fuerza no era una opción, sino una necesidad, y donde cada día exigía un precio físico real. Porque antes de hablar de su cultura, antes de hablar de su intimidad o de sus vínculos, primero debemos entender el cuerpo que los sostuvo. Un cuerpo construido no para la comodidad, sino para sobrevivir donde pocos podían hacerlo. Y es ahí donde comienza realmente la historia. En la siguiente parte exploraremos ese cuerpo extraordinario, su fuerza bruta, su resistencia, y por qué, físicamente, los neandertales primitivos fueron algunos de los humanos más poderosos que jamás hayan existido. El cuerpo de un neandertal primitivo no era el resultado del azar. Era el producto de miles de generaciones enfrentando el mismo problema. ¿Cómo sobrevivir en un mundo frío, impredecible y brutal? A diferencia del cuerpo humano moderno, más ligero y eficiente para la resistencia, el cuerpo neandertal estaba diseñado para el contacto directo con el entorno. Eran más bajos, sí, pero su complexión era extremadamente robusta. Sus huesos no solo eran más gruesos, eran más densos, capaces de absorber impactos constantes. El tórax era ancho y profundo, lo que permitía pulmones grandes y una mejor oxigenación en ambientes fríos. Las extremidades, más cortas y poderosas, reducían la pérdida de calor corporal. Cada centímetro de su anatomía gritaba adaptación al frío. Pero la verdadera diferencia estaba en la musculatura. Los neandertales poseían una masa muscular muy superior a la nuestra. Incluso individuos jóvenes muestran en sus huesos marcas de inserción muscular extremas. No se trataba de fuerza ocasional, era fuerza cotidiana. Fuerza para caminar largas distancias cargando peso. Fuerza para trabajar la piedra durante horas. Fuerza para enfrentarse a animales que hoy solo podríamos imaginar en documentales. Ese cuerpo, sin embargo, no era eficiente. Consumía enormes cantidades de energía. Un neandertal necesitaba más calorías que un humano moderno solo para mantenerse vivo. Cada día sin alimento era una amenaza real. Eso significaba una cosa: no podían permitirse fallar constantemente. La caza no era una opción estratégica entre muchas. Era una obligación biológica. Y aquí aparece un detalle revelador. Las lesiones encontradas en esqueletos neandertales
Fracturas, traumatismos, huesos mal curados, son sorprendentemente similares a las que sufren hoy los jinetes de rodeo profesional. Eso nos dice algo muy claro. Vivían al límite de su cuerpo. Cada éxito fortalecía al grupo. Cada error dejaba cicatrices permanentes. Aún así, esos cuerpos resistían, aguantaban, seguían adelante. Pero la fuerza bruta por sí sola no garantiza la supervivencia. Para sostener esos cuerpos, para alimentar esos músculos, para sobrevivir invierno tras invierno, los neandertales necesitaban algo más que fuerza. Necesitaban cooperación, estrategia y una relación íntima con uno de los actos más peligrosos de su existencia, la caza. En la siguiente parte, entraremos en ese momento decisivo, el instante en que el cuerpo, la mente y el grupo se unían frente a la presa. Para un neandertal primitivo, la caza no comenzaba con la persecución, comenzaba con la observación, leer el terreno, identificar huellas, entender el viento, reconocer el comportamiento del animal. Un error aquí no significaba volver con las manos vacías, significaba no volver. A diferencia de los humanos modernos posteriores, los neandertales no dependían de armas de largo alcance sofisticadas. Sus herramientas eran eficaces, pero exigían cercanía, lanzas pesadas, empuñaduras firmes, ataques a corta distancia. Eso transformaba cada cacería en un enfrentamiento físico directo. Bisonte, ciervo gigante, caballo salvaje y en algunos casos incluso rinocerontes lanudos, animales más rápidos, más pesados, más impredecibles. Por eso, la caza neandertal era colectiva o no era. Los grupos se coordinaban, algunos conducían a la presa, otros bloqueaban rutas de escape. El momento del ataque exigía sincronización absoluta. Un segundo de desorden bastaba para que todo terminara en tragedia. Las evidencias están grabadas en sus cuerpos: costillas fracturadas, clavículas rotas, cráneos con impactos severos. Muchas de estas heridas cicatrizaron, lo que indica algo crucial. El grupo no abandonaba a los heridos. Un neandertal incapacitado temporalmente seguía siendo alimentado, protegido, esperado. Eso revela que la caza no era solo una actividad económica. Era un pacto social. La carne obtenida no pertenecía al individuo que daba el golpe final, pertenecía al grupo. La grasa era tan valiosa como la proteína. Los huesos se rompían para extraer la médula. Nada se desperdiciaba. Después de la caza venía el silencio, la respiración agitada, el cuerpo temblando por el esfuerzo y el frío. Y luego, el fuego. Alrededor de las llamas, la violencia del momento se transformaba en alimento, calor y continuidad. La caza no era gloriosa, era necesaria. Y esa necesidad constante moldeó algo más que cuerpos fuertes. Moldeó relaciones profundas, confianza absoluta, dependencia mutua. Porque cuando tu vida depende de que el otro mantenga su posición frente a una bestia herida, la conexión entre ambos deja de ser superficial. Pero la existencia neandertal no estaba definida solo por la caza y la fuerza. Había momentos de cercanía, de contacto, de intimidad. Y es ahí donde el estereotipo del neandertal comienza a romperse por completo. En la siguiente parte, entraremos en el espacio más silencioso de su mundo, aquel donde no dominan la violencia ni el riesgo, sino los vínculos, el cuidado y la humanidad compartida. Cuando la caza terminaba y el fuego comenzaba a arder, el mundo de los neandertales cambiaba de tono. La vida cotidiana no estaba hecha de grandes gestas, sino de repetición, cercanía y contacto constante. Dormían juntos, no por romanticismo, sino por necesidad. El calor corporal era una barrera real contra la muerte. El humo del fuego impregnaba la piel, el cabello, las herramientas. El olor era permanente. La noche traía silencio y también peligro. En ese espacio reducido, la distancia entre los cuerpos era mínima. Los neandertales vivían tocándose. Ese contacto no era ocasional, era parte de su existencia diaria. Las evidencias arqueológicas muestran grupos pequeños, cohesionados, donde cada individuo conocía profundamente a los demás. No había anonimato, no había soledad. Las relaciones eran estables, los vínculos
duraderos. El cuidado de los niños no recaía en una sola persona. Era una responsabilidad compartida. Aprendían observando, imitando gestos, escuchando sonidos y ritmos alrededor del fuego. Y cuando alguien enfermaba o se lesionaba, el grupo se reorganizaba. Existen esqueletos neandertales con dientes perdidos, huesos mal curados, lesiones incapacitantes, que sobrevivieron años después de sufrirlas. Eso solo es posible con ayuda constante, con alimentación asistida, con protección. Eso no es instinto animal, eso es empatía práctica. También existe evidencia de comportamientos simbólicos tempranos. Uso de pigmentos, objetos manipulados sin función utilitaria clara. Atención especial a los cuerpos de los muertos. No sabemos exactamente qué pensaban sobre la muerte, pero sabemos que no era indiferente para ellos. Algunos individuos fueron colocados deliberadamente en el suelo, a veces en posiciones específicas, a veces acompañados por herramientas o restos animales. No era abandono, era un acto consciente. Y en ese mundo de cercanía extrema, la intimidad tenía un papel central. Las relaciones sexuales no eran solo reproductivas, eran parte del vínculo social, de la cohesión del grupo. Hoy sabemos, gracias a la genética, que esas relaciones no se limitaron a los neandertales entre sí. Se cruzaron con nosotros, con Homo sapiens. Eso significa que no solo compartieron territorios, sino confianza, cercanía y cuerpos. Lejos de ser criaturas aisladas y brutales, los neandertales eran profundamente sociales. Vivían en grupos pequeños, sí, pero intensamente conectados. Y esa forma de vida funcionó durante miles de años, hasta que su mundo comenzó a cambiar otra vez. En la siguiente parte, entraremos en el momento más decisivo de su historia. El encuentro con otro tipo de humanidad, uno que transformaría para siempre el equilibrio de ese mundo antiguo. Durante cientos de miles de años, los neandertales fueron los dueños indiscutibles de gran parte de Europa y Asia Occidental. Conocían el territorio, los ciclos de los animales, los refugios seguros, las rutas invisibles del paisaje. Pero hace aproximadamente 60.000 años algo cambió. Desde África, otro tipo de humano comenzó a expandirse lentamente hacia el norte. Homo sapiens. No llegaron como conquistadores organizados. Llegaron en pequeños grupos, explorando, probando límites. Durante miles de años ambos linajes coexistieron. Caminaron los mismos valles, bebieron de los mismos ríos, cazaron a los mismos animales. Este encuentro no fue un choque inmediato, fue un proceso largo, complejo y profundamente humano. Hoy sabemos que neandertales y Homo sapiens se reconocieron como algo cercano, no como especies completamente ajenas. La prueba está en nuestro propio cuerpo. Millones de personas vivas hoy llevan entre 1 y 4% de ADN neandertal. Eso solo es posible si hubo intimidad. Relaciones reales, vínculos reproductivos, no fueron solo rivales, fueron en parte familia, pero esa convivencia no estuvo libre de tensión. Homo sapiens traía consigo algo diferente, no una fuerza física superior, sino una ventaja social y cultural. Grupos más numerosos, redes de intercambio más amplias, mayor diversidad de herramientas, una comunicación más flexible. Mientras los neandertales vivían en grupos pequeños y muy cohesionados, los sapiens podían conectar comunidades distantes, compartir información, innovar más rápido, adaptarse con mayor velocidad a cambios bruscos. El mundo, una vez más, se volvía inestable. Y en ese nuevo escenario, la fuerza bruta ya no era suficiente. No hubo una guerra abierta. No hay evidencia de exterminio directo. Lo que ocurrió fue más sutil y más devastador. Las poblaciones neandertales comenzaron a reducirse, a fragmentarse, a quedar aisladas. Cada grupo perdido era conocimiento que no se recuperaba. Cada invierno difícil, una amenaza mayor. Poco a poco, el equilibrio se rompió, pero la historia de los neandertales no terminó en ese encuentro, porque incluso cuando su mundo comenzaba a desaparecer, ellos dejaron algo atrás, algo que todavía vive en nosotros. En la siguiente parte hablaremos del final, no como una tragedia simple, sino como un proceso lento, silencioso y profundamente revelador.
No existe un día marcado en el calendario de la prehistoria que diga, aquí desaparecieron los neandertales. Su final no fue repentino, no fue una catástrofe única, fue un desgaste lento. A medida que el clima se volvía más extremo e impredecible, las poblaciones neandertales comenzaron a reducirse. Los grupos pequeños, que durante tanto tiempo habían sido una fortaleza, se convirtieron en una debilidad. Menos individuos significaba menos nacimientos, menos diversidad genética, menos margen para recuperarse después de un invierno difícil. Algunos grupos quedaron aislados durante generaciones, otros simplemente dejaron de existir. El registro fósil muestra una retirada gradual, región por región, valle por valle, hasta que, hace aproximadamente 40.000 años, los neandertales desaparecen del paisaje europeo. Pero incluso en ese final, hay algo profundamente humano. No hay evidencia de colapso social. No hay señales de abandono repentino de sus formas de vida. Hasta el último momento, siguieron cazando, siguiendo a sus muertos, cuidando a los suyos. No fueron vencidos en una batalla. Fueron superados por un mundo que ya no premiaba la especialización extrema. Y aún así, no desaparecieron del todo, porque parte de ellos sigue aquí, en nuestros huesos, en nuestro sistema inmunológico, en pequeñas adaptaciones heredadas de encuentros antiguos. El final de los neandertales no es una historia de fracaso, es una historia de límite, el límite de una forma de vida extraordinaria en un planeta que no deja de cambiar. La próxima vez que pienses en la evolución humana, recuerda que no fue una línea recta, fue un bosque lleno de ramas, algunas fuertes, algunas brillantes, algunas olvidadas. Los neandertales fueron una de ellas. Durante cientos de miles de años, caminaron donde nosotros caminaríamos después. Miraron el mismo cielo, enfrentaron los mismos miedos, amaron, lucharon, sobrevivieron como pudieron. No fueron menos humanos, fueron humanos de otra manera. Y quizás, si algo nos enseñan hoy, es que la supervivencia no pertenece solo al más fuerte, sino al que logra cambiar sin perder su esencia. Los neandertales no son solo pasado, son un recordatorio de que la humanidad nunca fue una sola historia, sino muchas, y que nosotros somos apenas la rama que logró continuar.